Los trastornos alimentarios son enfermedades graves que pueden provocar problemas de salud o incluso la muerte. Los más frecuentes son la anorexia y la bulimia y el trastorno alimentario compulsivo. Vale la pena recordar que México tiene el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en adultos y el primer lugar de obesidad a nivel mundial en niños. Estos trastornos son experimentados por mujeres y hombres. Los cambios en la conducta alimentaria alteran y repercuten en la vida emocional, física y, por supuesto, interpersonal de aquellos que lo padecen. Pero para poder saber cuáles son los tipos de trastornos, cómo se pueden evitar y cómo se deben de tratar, hoy me acompaña la nutrióloga Brenda Esquivel. Quédese con nosotras esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. La nutrición, vaya tema que nos debería de ocupar, más que preocupar, ocuparnos de manera mucho más importante, porque las cifras que tenemos reales sobre la situación de salud y de peso es verdaderamente pavoroso. Brenda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Lolita. Brenda, ¿cómo hacer o cómo concientizar a todas aquellas personas que tienen un importante sobrepeso o ya obesidad mórbida para que dejen de ser sus peores enemigos? La cultura mexicana nos invita a comer, nos invita a que si estás triste, comas. Si llegas a una casa, te apapacho. Entonces tenemos que empezar a normalizar el que tenemos que tener cierta prevención en cuanto a alimentación. La alimentación realmente es preventiva. La alimentación puede curar muchas enfermedades, puede prevenir muchas enfermedades y obviamente el tema de la obesidad y en México con nuestra carga tan extrema genéticamente hablando de diabetes, pues claro que es un problema. Entonces, la realidad es eso, tenemos que hacer conciencia simplemente de que tenemos que empezar a tener otros patrones de cultura alimentaria donde no todo es frito, donde no es tortilla, frijoles, arroz todo el día, y es eso, empezar, yo creo sobre todo en las cabezas de familia, ¿no? O sea, que en este caso seríamos las mamás, la mayoría de las casas, empezar a preparar y normalizar el que no es, ay, no, tú estás chiquito, tú sí puedes y come de todo, o ay, tú no estás a dieta, tú no estás enfermo, come, ¿no? O sea, ay, no, solamente quítenle el refresco a aquella persona que ya tiene diabetes, no, simplemente es empezar a cambiar patrones alimentarios por salud y empezar con una educación en alimentación, que realmente creo que estamos lejos de eso aquí en México, todavía en las escuelas, en las familias, nos falta mucho tacto en este tema, nos falta mucha información en este tema porque nos da miedo hacer cambios en la alimentación o incluir más vegetales o simplemente quitar el exceso de carne o carbohidratos en la alimentación. Nos da temor en decir, no, es que si no estamos a dieta, no estamos enfermos, ¿por qué voy a cambiar hábitos? Y muchas veces, a veces, no queremos cambiar hábitos. O sea, llegan pacientes donde te dicen, no, si me lo vas a quitar, mira, que me Ahí enferme y me nos pase lo que me vemos. tenga que pasar. Así es. Esto es una gran verdad y ahora que tocas tú el tema de diabetes, tema que conozco y conozco bien, incluso tuve la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Sobre este tema. Desgraciadamente es una enfermedad que no duele y ya cuando te empieza a doler es porque ya tienes cualquier cantidad de complicaciones. Es decir, si no duele la enfermedad, pues entonces, ¿por qué me cuido? Esa es la mentalidad. Fíjate nada más, cosa tan terrible. Todas las serie de enfermedades que vienen de la mano de la obesidad, pues no nada más es la diabetes. Tienes hipertensión, tienes problema de circulación, tienes mil cantidad de cosas que te complican la vida de manera muy importante y que ciertamente no te van a permitir tener la expectativa de una vida de largo aliento. Tan es así que la obesidad simplemente genera inflamación. La obesidad es una enfermedad inflamatoria a nivel Claro, celular, a nivel metabólico. Entonces correcto. puede inclusive acelerar tantas otras enfermedades. Y lo que mencionas es muy cierto. Por ejemplo, en el tema de la diabetes es que todo es prevenible con la alimentación. O sea, realmente
Ni siquiera estamos hablando de tener que llegar a padecer ningún síntoma. Una vez diagnosticada la enfermedad, si se hacen los cambios adecuados en la alimentación, tiene que ser completo y correcto para prevenir cualquier síntoma o cualquier secuela que esto pueda llegar a generar, ¿no? Eso es la cuestión, se llama conciencia y se llama educación. Pero desgraciadamente, fíjate que yo me he percatado, y qué triste decirlo, pero me he percatado que hay muchos médicos, muchos endocrinólogos que no saben explicarle a los pacientes a ciencia cierta qué es lo que tienen que hacer. Fíjate que de lo que mencionas, muy cierto, porque realmente la mayoría no puede involucrar a todos, pero la mayoría de los médicos es, tómate tu pastillita y entonces no estamos solucionando ningún problema, no O estamos tu realmente pastillita o tu insulina, regenerando. ¿no? Claro, y entonces es, aquí está. Y yo lo que les digo a mis pacientes, yo soy educadora en diabetes y le digo a mis pacientes siempre, ¿no? Imagínate que tienes una alergia al camarón y te encanta el camarón y diario comes camarones y llegas con el doctor y te dice, tómate tu antihistamínico. Y entonces no vuelves a ver las ronchas. No te quitó la alergia, no te solucionó absolutamente nada. Lo único que estamos haciendo de momento es no vi mis ronchas y entonces yo digo que todo está bien y me como mi camarón y mira, me tomo mi pastilla y no pasa nada. ¿No? ¿Qué pasa cuando llegan conmigo y les digo, me dicen, tengo alergia al camarón? Oye, pues quítate el camarón, ¿no? Claro. Entonces, realmente podemos solucionar, podemos regenerar, podemos mejorar de manera importante cualquier síntoma, cualquier situación en torno a, y de verdad eso sí lo veo todos los días y qué bueno que lo mencionas porque esto es una realidad, depende de uno, le queremos echar la culpa todo el tiempo al servicio médico de lo que ya pasó o decir, pues me va a pasar porque de todos modos ya tengo diabetes, cuando no De necesariamente es algo así. me he de morir, te contestan y quieres jalarte los pelos del coraje. Mira, déjame presumirte, aquí está, a ver, ahí lo alcanzas a ver. Sí, Ahí está fabuloso. mi medición en mi glucómetro, que aquí tengo todo el tiempo conmigo, porque efectivamente una de las cosas que los pacientes tampoco hacen es medirse sus niveles de glucosa, que es algo tan sencillo. Miren el tamaño del aparatito, es una cosa de nada. Aquí está para poder picarme mi dedo y aquí están las tiras réplicas. Es decir, muchas veces dicen, es muy caro. No, no es cierto. ¿Cuántas veces no gastamos y tiramos el dinero en bobadas en lugar de estarnos checando, de estar monitoreándonos? Y un punto que me parece bien importante, que lo quiero compartir con todo el auditorio, cuando se trata de medir la glucosa. Siempre es importante tomarse, no solo en ayunas, una muestra, sino además 2 horas después de comer y antes de cenar. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver cómo se comporta la glucosa a lo largo del día, de acuerdo a los alimentos que estamos ingiriendo. Porque muchas veces podemos tener cifras como la que yo te muestro, sí, pero a lo mejor a mediodía o en la noche me paso con algún alimento y se puede disparar esa glucosa. Entonces, es importantísimo de verdad el checarse todos los días como religión, de verdad. O sea, como se levanta todas las personas y en el nombre del Padre, en el nombre del glucómetro y el piquetito y punto, se acabó. Es que, de veras, sentido de responsabilidad es lo más importante en estos cuidados. Y ya es tecnología tan accesible, no solo económicamente hablando, sino realmente es un equipo que puede tener cualquier familia y ahora no sé si tú has visto, pero hay unos equipos nuevos donde te pones el parche en el brazo Ah, y sí, todo el claro, día te estás tomando la glucosa, pero ¿no? ese Sin es más necesidad de caro. un Ese piquete más. sí es Ese bastante sí más es un caro. poco más caro, ¿no? Pero Ese ya sí ya anda hay formas. sobre $150, una cosa así. Ese sí es más caro. Pero Sí, este es accesible para cualquier persona, Rey. sí, la verdad es que tal cual lo dice, sentido de responsabilidad y conciencia, ¿no? Saber que estás llevando a cabo lo que tienes que hacer para llegar a tus metas. Ahora bien, ¿cómo convencer a los pacientes para que cambien de modo de vida, para que adopten un modo de vida mucho más sano y que al final de la jornada les repercuta en tener eso a lo que se supone debemos de aspirar, a tener una muy, muy buena calidad de vida?
En lo personal puedo decirte que yo creo que el hecho de que les expliques fisiológicamente cómo funciona el organismo, por qué los alimentos que le estás retirando o por qué los alimentos que le estás incluyendo son importantes, hace toda la diferencia. Cuando empiezan a hacerlo de manera por lo menos lo más constante posible, de repente se vuelve complicado por la rutina de vida, trabajo, familia, etcétera, ser 100% con el plan que de repente los nutriólogos tratamos de que los pacientes sigan, pero el llevar a cabo un 80% una alimentación saludable y empieces a ver los beneficios de ella, empieces a sentirte con energía, empieces a ver cómo de verdad tu intestino trabaja diferente, cómo te cambia el humor, cómo te cambia el descanso, cómo te cambia el sueño, todo lo que conlleva una alimentación saludable, esa de verdad por lo general es una motivación suficiente. No esperarse, fíjate que yo ahora con todo el tema del COVID o todo el tema de las secuelas que ha dejado esta enfermedad o el tratar de Tremendo. prevenir el que nos pegue tan fuerte una enfermedad o tengamos otro tipo de síntomas, la realidad es que yo creo que la gente ya empezó a tomar cierta conciencia de la importancia de una alimentación saludable, ¿no? Y como si las personas que están mejor nutridas, si se enfermaron, ni sintieron nada, o las personas que llevaron una alimentación saludable durante el proceso, por lo menos estamos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que eso también empieza a generar otro tipo de conciencia, pero es eso, el explicarles y el que empiecen a sentir la realidad y la diferencia de una alimentación consciente y saludable y que se den cuenta que no tiene que ser ni demasiado restrictiva porque generamos trastornos de alimentación, A ni ver, aquí, tiene que ser una aquí hay un alimentación punto libre. que tú acabas de señalar que es importante. Mira, de repente me dicen a mí, Lolita, es que si se me antojan unas quesadillas, le digo, a ver, en lugar de irte a comer la quesadilla con la masa metida en el aceite, ¿no? ¿Sabes qué? Hazte una tortillita, le pones un poco de queso, le pones un poco de flor de calabaza, o le puedes poner, por ejemplo, también huitlacoche, ¿no? Y entonces la haces asada al comal, le pones una salsita y sabe delicioso. Y no tienes que atascarte de esas grasas malas, porque eso es un punto también bien importante. Las grasas y todo lo que nos metemos por la boca se convierte en azúcar. Todo, con excepción del agua. Así es el exceso. Y yo creo que ahora hay tantas herramientas, porque de verdad que son herramientas, tantos sustitutos de, por ejemplo, ya existe la tortilla de nopal, que de verdad una tortilla de maíz equivale a 3 tortillas de nopal, y entonces dices, bueno, si tengo más hambre, ya no impacta tanto ni en mi glucosa, ni en mi peso, ni en mi tratamiento, ¿no? O sea, ya podemos ir haciendo esos cambios que parecen pequeñitos y que realmente tienen una enorme repercusión. Oye, no pasa nada si no pides el refresco cuando fuiste a comer y pides tu botella de agua. En todos lados ya te cambian las papas por la ensalada, ¿no? O sea, ir haciendo pequeños cambios Mira, conscientes. aquí tengo yo mi agüita, ¿no? Y así me la paso efectivamente haciendo, viviendo, viviendo todos los días conmigo misma y queriéndome y cuidándome, porque justamente de eso se trata cuando hablamos tanto de bulimia como de obesidad mórbida. Es decir, y todo lo que hay en medio, en ese camino. Amor propio, respeto a nuestra vida, amor a nuestra gente, porque todavía hay muchas cosas que hacer y mucha lata que dar. Mi querida Brenda, te mando un abrazo y te agradezco enormemente que hayas estado conmigo esta noche. Un gusto. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos de hablar frente a frente. Muy buenas noches.